Saludos cariñosos para todos ustedes, amados hermanos, que están a la espera de esta señal que se produce en el templo del Centro Cristiano con ocasión de no podernos reunir como congregación, pues estamos enviando la predicación a través de estos medios. Antes de compartir la palabra del Señor, permítanme compartir una alegría que hay en mi corazón. Esta semana que recién acaba de pasar, estuve cumpliendo 58 años de ministerio. Ya pueden imaginar qué emoción, qué alegría hay en mi corazón al ver hacia atrás, y han pasado 58 años. Y no recuerdo que haya habido un día en el que me haya considerado fuera de este santo ministerio. Y por el otro lado, han sido 58 años en el que he visto de todo. He pasado por noches oscuras, muy oscuras, y he pasado por días muy resplandecientes. Y en todos ellos he visto la misericordia de Dios. Así que quise compartir con ustedes esta alegría de mi corazón. 58 años sirviendo en la obra del Señor. Hoy podemos entrar descansadamente a la meditación de hoy. Continuamos con la serie de predicaciones sobre el culto, aspecto del cual ya hemos compartido varias predicaciones, con las cuales he tenido el propósito, ese es mi propósito en todas las predicaciones, de ayudar en la edificación, aspecto fundamental y determinante tanto para vivir aquí en la tierra como para nuestra esperanza de ir al cielo. La edificación es fundamental y determinante. Para iniciar, les pido que repitamos la definición de culto, la cual, para decir verdad, no es de diccionario, no es la extraje del diccionario, sino que es producto de la manera como yo veo y entiendo las cosas, por supuesto que respaldado con la palabra de Dios y pidiendo guianza al Espíritu Santo. Culto, les pido que lo hagan conmigo. Culto es la reunión de los santos con el propósito de presentarse delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, para adorarle y alabarle y para recibir su bendición y edificación y tener comunión los unos con los otros. Una vez más, por favor, vamos a repetir esta definición. La hemos venido repitiendo a través de la serie y como encierra una verdad, yo quiero que lo sigamos haciendo. Culto es la reunión de los santos con el propósito de presentarse delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, para adorarle y alabarle y para recibir su bendición y edificación y tener comunión los unos con los otros. Como es lógico, cuando se predica en serie, se hace necesario hacer un pequeño repaso de las predicaciones anteriores para poner en contexto la predicación actual. Si no hacemos ese repasito, nos va a costar ponernos en sintonía con la predicación de hoy. En el repaso de hoy, solamente vamos a revisar los principales aspectos de la predicación anterior. No vamos a revisar toda la serie, sino que solo vamos a hacer un repasito de la predicación anterior. En ese sentido, el tema de la predicación anterior fue: el culto es el gran encuentro. El culto es el gran encuentro. Y en primer lugar, hablamos sobre el encuentro con Dios. El encuentro con Dios, aspecto misterioso, porque en el culto, el ser humano, el creyente, ese ser de carne y hueso, se encuentra con Dios. Eso lo vemos por la fe y se vuelve realidad en la actividad del culto. De la misma manera, en el gran encuentro del culto, el creyente se encuentra con la palabra de Dios. La palabra de Dios aparece abierta ante el creyente. Esa palabra, la cual es capaz de enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
En el gran encuentro del culto, estamos haciendo un pequeño repasito de la última predicación, también será el encuentro entre los mismos creyentes, aspecto que no debe de verse livianamente. No, es que el encuentro entre los mismos creyentes no es importante. ¿Cómo no? Porque cuando ese encuentro se da de acuerdo al Espíritu Santo y a la Biblia, en ese encuentro, allí Dios envía bendición y vida eterna. Por lo tanto, ese encuentro no debe de verse así como que no fuera importante. Y finalmente, en el gran encuentro del culto, el creyente puede encontrarse consigo mismo. Aspecto que lleva a ese creyente a ser humilde y a ver a sus hermanos como superiores a sí mismo, y especialmente a ver a Dios en su mayor extensión. Después de este breve repaso, pasemos al tema de hoy, y ya listos, preparados mentalmente para recibir esta palabra, porque de paso esta palabra, esta predicación de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con su mente, con su concentración. El tema para hoy, solo déjenme absorber un poquito de agua. El tema para hoy es: el culto es una reunión racional. Les pido por favor repetir: el culto es una reunión racional. Una vez más, el culto es una reunión racional. Desde ya les voy a pedir que me tengan paciencia. Estoy usando la palabra cómica porque para llegar al tema me tengo que referir a varios aspectos. Como lo he dicho otras veces, tengo que dar varias vueltas que por supuesto son necesarias para facilitar la comprensión del tema de hoy. Así que voy a ir ahí rodeando, pero todo con el propósito de darle luz, de facilitar la comprensión del tema de hoy. En cuanto a mí, esta es una predicación inédita, es decir, que nunca antes he presentado este tema así como lo voy a presentar hoy. A pesar que desde mis inicios he sentido la necesidad de comprender lo que creo y de ser consciente de la fe evangélica, he tenido ese gran anhelo. Esto debe de ser y es racional. De la misma manera, y a pesar de ser consciente de mi bajo coeficiente intelectual, yo soy consciente de esa realidad de mi vida, por alguna razón, por razones que pueden venir del Espíritu, yo siempre he querido comprender el porqué de las cosas, especialmente de las cosas espirituales. Desde los inicios he querido comprender el por qué esto, para qué esto. He tenido un deseo de comprender, una necesidad de comprender las cosas espirituales. Recuerdo que en los principios de mi condición de alumno del Instituto Bíblico tuve una fuerte discusión con uno de los maestros. Por supuesto que esa discusión fue muy respetuosa. Yo he tratado de ser respetuoso, particularmente con mis mayores, razonando y defendiendo un asunto bíblico. Yo recuerdo que en la clase yo estaba defendiendo, ¿y por qué esto no debería de ser así? Tratando de comprender en sí el verdadero significado de ese aspecto que discutíamos en la clase. Cuando el tiempo fue pasando, ese anhelo, esa necesidad de razonar y comprender las cosas bíblicas y espirituales se volvió más fuerte, y pienso que es una de las razones por qué en alguna manera comprendo algunos aspectos del misterio del Espíritu Santo, porque pareciera que el conocimiento sobre el Espíritu Santo se vuelve un poquito misterioso. No todo el mundo lo entiende, no todo el mundo comprende las cosas del Espíritu, y por ese anhelo comprendo algunas cosas del Espíritu. No estoy diciendo que comprendo todas las cosas del Espíritu, pero comprendo algunas de ellas. Hoy, con toda humildad, pero también con seriedad, quiero abordar el asunto de la racionalidad, especialmente en relación al culto, porque estoy diciendo que estoy completamente convencido que el culto debe de ser una reunión racional. Debe de ser una reunión racional. Vamos a tratar en primer lugar de definir lo que es racional, para que luego podamos entender en sí el tema. Recuerdan que estoy diciendo que
que para mí el culto es una reunión racional. ¿Qué se entiende por racional? Se conoce como racional lo relativo a la razón. Lo relativo a la razón. Y la razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. A eso se le entiende como la razón. Según los entendidos, el término racional es usado como adjetivo para describir a alguien que es dotado de capacidad para razonar, es decir, es una persona que raciocina, es decir, razona y actúa conforme a la razón. Estoy leyendo aspectos que están allí en la literatura universal. La racionalidad es la capacidad que permite pensar, entender, evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios que tienen que ver con lo correcto, verdadero y justo. Voy a tratar de que comprendamos, voy a tratar de repetir este aspecto para que lo comprendamos mejor. La racionalidad es la capacidad que permite, capacidad humana que permite pensar, entender, evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios que tienen que ver con lo correcto, con lo verdadero y con lo justo. También racional es la característica que describe al ser humano y lo distingue, escúcheme bien esta parte, y lo distingue del animal o de las criaturas animales, ya que el ser humano es el único que posee capacidades intelectuales para pensar, entender, evaluar y actuar racionalmente. El ser humano es la única criatura que tiene esas capacidades. Génesis capítulo 3, versículo 2, vamos a la palabra de Dios ahora. Génesis capítulo 3, versículo 22, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, este vocablo hombre es para referirse a la criatura humana, es como uno de nosotros. Si estuviera hablando sobre la Trinidad, ocuparía el vocablo del plural nosotros, pero no ese es el tema. Y dijo Jehová, repito el versículo, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Note aquí el aspecto de saber, de conocer, de entender, sabiendo el bien y el mal. Como seres racionales fueron creados los primeros seres de la humanidad. Adán y Eva fueron creados como seres racionales, a quienes conocemos como los padres de todos los seres humanos. Fundamentos bíblicos para el tema. Hemos tratado de definir un poquito sobre el concepto de racional y hoy vamos a buscar qué argumento, qué razonamiento bíblico tenemos para este tema. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, este versículo lo hemos usado casi en toda la serie, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, y aquí está la palabra que venimos usando para la predicación, vuestro culto racional. Es por eso que yo digo que el culto es una reunión racional, y Pablo así lo entendía, que presentéis a Dios, agradable a Dios, en vuestro culto racional. Y el versículo 2 continúa diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Esta palabra renovación es importante en esta predicación. La renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento tiene que ser renovado para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a leer también 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, un versículo que yo uso muchísimas veces aquí con ustedes o en las predicaciones. 1 Corintios 14, 15 dice: ¿qué pues? La pregunta, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré
con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Vamos a repetir el versículo porque lo considero muy fundamental en esta predicación. Pablo está hablando con los hermanos de Corinto y les hace la pregunta: ¿qué pues, hermanos? ¿Oraré en el espíritu? Sí, está bien. Oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, aspecto que voy a comentar más adelante. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Como seguramente han notado, en las dos referencias bíblicas que he usado, aparece el vocablo o concepto racional y el vocablo entendimiento aparece varias veces. Si regresamos a los versículos, la palabra entendimiento aparece varias veces, y en el primer versículo, nuestro culto racional, aspectos que estoy usando como el fundamento bíblico de esta predicación. El ser humano, el segundo aspecto que trato en esta predicación, el culto es una reunión racional. El ser humano fue creado racional, pero esa capacidad se atrofió por el pecado original. Permítanme referir que este postulado es una de mis divisiones principales en esta predicación. El ser humano fue creado racional, así fue creado, así lo entendemos, así lo creemos, así lo revela la Biblia. Pero esa capacidad de racional se atrofió. Estoy usando una palabra que voy a tratar de explicar un poquito más adelante. ¿Y por qué se atrofió? Por el pecado original. Sobre este postulado hay dos aspectos a considerar, los cuales son, en primer lugar, que el ser humano fue creado como un ser racional. Ese es el primer aspecto de este postulado, de esta división. Y en segundo lugar, que esa capacidad racional se atrofió por el pecado original, aspecto que brevemente expliqué mientras leíamos el versículo. Salvo algunas personas, que considero no son muchas, la mayoría de personas creen y aceptan que el ser humano fue creado por Dios como un ser especial, el cual está integrado por espíritu, alma y cuerpo. El ser especial está integrado en el ser humano por espíritu, alma y cuerpo. Es más, la Biblia dice que el ser humano fue creado a semejanza de Dios, lo cual indica que el ser humano tiene un parecido. Voy a explicar un poquito más adelante sobre ese parecido que tiene el ser humano con Dios. Salvo que Dios no tiene materia y los seres humanos sí tenemos materia. En ese parecido del ser humano con Dios, la única diferencia, gran diferencia, es que Dios no tiene materia y el ser humano sí, por supuesto, la tiene. En ese sentido, se puede decir que la semejanza de Dios con el ser humano es de carácter espiritual, intelectual y emocional. Por supuesto que esa semejanza con Dios es en forma finita. Es decir, ahí queriéndonos comparar con Dios, la comparación nuestra con Dios es finita en esos aspectos que ya dije, espiritual, emocional y mental. La semejanza nuestra con Dios es finita, lo cual quiere decir que es pequeña y mínima. A pesar de comprender y aceptar que la capacidad intelectual de Dios es infinita, eso creo que todos lo aceptamos, y que la semejanza de Dios transmitida al ser humano es la parte intelectual, es finita, lo cual quiere decir que es mínima. Sin embargo, es lo suficiente para que el ser humano, a diferencia de todas las demás criaturas creadas por Dios, sea un ser racional. El ser humano fue creado en forma racional. Este es el primer aspecto de los dos que me referí al presentar este postulado, el cual he tratado de compartir o de informar, ampliar, aunque sea en forma reducida, en forma lacónica. Pero pienso que esa forma como lo he hecho es suficiente para reafirmar que el ser humano fue creado, es un ser racional y así fue creado por Dios. Y yo espero que todos ustedes estén diciendo, sí hermano, así lo creemos, así lo dice la palabra de Dios. Y el otro aspecto de este postulado es que esa capacidad de ser, del ser humano, de ser racional, ese es el otro aspecto, esa capacidad del ser humano de ser racional,
se atrofió. Y aquí es donde estoy usando ese término que dije que no sé si era mío, porque no está en el diccionario así como lo estoy usando. Uso el vocablo atrofio, atrofiado o atrofiamiento, cualquiera de las palabras, en la idea que tomo, las uso, porque considero que esos vocablos son los más apropiados para describir y calificar lo que le pasó al primer ser humano cuando pecó allá en el Edén, especialmente en el área de su raciocinio. El ser humano fue afectado en todas las áreas de la imagen de Dios en el ser humano, pero hoy estoy más hablando de la parte de la razón, del raciocinio. Pero, ¿qué se entiende por atrofio, atrofiado o atrofiamiento? ¿Qué se entiende? No sabría decir, estoy queriendo hablar con un poquito de honestidad, no sabría decir si este vocablo es invento mío, porque no se encuentra literalmente en el diccionario. Pero lo cierto es que tiene su aplicación lógica en otro vocablo al que me voy a referir a continuación. El término conocido en el diccionario es atrofia, y yo aplico atrofiamiento como una aplicación o extensión de la palabra atrofia, en la que yo ocupo para referirme a atrofiado o atrofiamiento, y espero que ya vaya quedando un poquito claro el concepto que estoy usando. En el terreno de la biología, aquí voy a usar aspectos que no manejo perfectamente, pero que leyéndolo los entiendo. En el terreno de la biología, el vocablo atrofia se aplica a una disminución del número o del tamaño de los tejidos que componen un órgano, el cual pasa a tener problemas de funcionalidad y un menor peso y volumen del habitual. Un órgano a esa deficiencia de diferentes órganos se les califica como atrofia. La atrofia se vincula a una mengua en el tamaño de las células por el detrimento de la masa celular. Estoy tratando de que comprendamos cómo se aplica el vocablo atrofia. Estas células atróficas siguen vivas, ahí está, pero están atrofiadas, aunque su funcionamiento se encuentra limitado por la atrofia, fueron dañadas. Por lo tanto, cuando se forman tejidos y órganos, estas estructuras son deficientes, fueron atrofiadas como yo las estoy usando en el momento. Al mismo tiempo, el principio y concepto de atrofia se aplica a diferentes campos por los cuales se habla de atrofia muscular. Lo que pasa es que cuando un músculo del cuerpo tiene atrofia, ese músculo está dañado y tiene una atrofia muscular. También se habla de la atrofia senil, de la atrofia que tenemos los viejos cuando algunos órganos se nos dañan. Y estoy diciendo que la capacidad racional con la que fue creado el ser humano fue atrofiada, es decir, fue disminuida, perdiendo su funcionalidad original, y esto por causa del pecado original. Si estuviéramos en el culto aquí, yo dedicaría un poquito de tiempo para preguntarles a ustedes. ¿Me he explicado? ¿Quedó claro este concepto y cuando menos del personal que está aquí en la grabación están así levantando el pulgar para decir, sí, pastor, ya estamos bien, estamos entendiendo esto? En el caso de la racionalidad del ser humano, la condición y afección no solo es grave, sino gravísima, porque es crónica, es decir, que es heredada y también es degenerativa. El atrofiamiento en la mente del ser humano no solo es gravísima porque es crónica, viene heredada de nuestros padres, sino que también es degenerativa, lo cual quiere decir que esa afección se va profundizando más, y por eso el entendimiento, el razonamiento está más atrofiado en el día de hoy que en la época de los primitivos, porque el atrofiamiento ha ido avanzando. Por ese atrofiamiento crónico, todo ser humano desde Adán, cuando nace, ya nace con un
un raciocinio atrofiado, ya nace con una habilidad de razonar atrofiada. Por ese atrofiamiento en el intelecto del ser humano, no percibe, no comprende las cosas espirituales porque para él son locura. Así lo ve San Pablo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre descendiente de Adán, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. ¿Por qué la ve como que son locura? Porque su mente está atrofiada y no la puede entender, dice el versículo, porque se han de discernir espiritualmente. La mente del hombre natural está atrofiada, está dañada. En la parábola del hijo pródigo, esta verdad es presentada simple, llana y categóricamente. En la parábola del hijo pródigo, esta verdad es presentada simple, llana y categóricamente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Lucas capítulo 15, versículo 17? El pasaje va más allá, pero nosotros vamos a leer solo el versículo 17. Y dice: y volviendo en sí, va comprendiendo conmigo este relato, dice, y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estaba el hijo pródigo antes de este momento? Estaba fuera de sí. ¿Qué quiere decir estar fuera de sí? La palabra parece que es un poco ofensiva, pero la verdad, estaba loco. Su mente estaba atrofiada y por eso había desperdiciado su dinero y por eso había ido a caer a semejante condición. Y digo, hablando del hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuándo fue que pensó así? Cuando volvió en sí, cuando su mente se restauró. Y aquí vamos a hablar de cierto misterio. La condición relatada en esta parábola es la misma de todo ser humano que viviendo en pecado está fuera de sí. Perdónenme, está un poco loco. Pero también ahí está la esperanza. En el pasaje del hijo pródigo está la esperanza de todo ser humano que por obra del Espíritu Santo puede volver en sí y entrar en el proceso de la restauración del raciocinio. El raciocinio que estaba atrofiado puede ser restaurado como obra del glorioso Espíritu Santo. Es ante la realidad de este atrofiamiento del raciocinio que viene la gran noticia del Evangelio. Viene la gran noticia del Evangelio. Desde que el ser humano fue atrofiado en todos los aspectos, incluyendo su raciocinio, estoy diciendo que fue atrofiado en todos los aspectos, pero estamos hablando hoy del raciocinio. Dios formuló un plan para que el ser humano se restaure, no solo en su raciocinio, sino en todas las capacidades espirituales, morales, emocionales, especialmente en su raciocinio, que es el tema que estamos considerando en este momento. En el transcurso de la predicación hoy vamos a hablar de la renovación del raciocinio, ¿Cómo se realiza este milagro? Ha sido un asunto de mucho estudio y discusión entre los teólogos. Al leer la literatura, la teología y los exégetas y todo eso, uno comprueba que había una discusión. No en quien hace el milagro de restaurar el raciocinio en todos los demás aspectos, sino cuándo y cómo se da. Ese ha sido más el aspecto a discutir. En la misma parábola del hijo pródigo no se dice de cómo volvió en sí, de cómo pensó y reaccionó apropiadamente, no se dice. De cómo lo que estaba atrofiado se restauró, no se dice. Pero lo cierto es que el hijo pródigo volvió en sí, es decir, restauró su raciocinio. Seguramente el que realiza ese milagro es el glorioso Espíritu Santo. Pero cuando lo hace, sigue siendo un misterio. ¿Cuándo lo hace? Seguramente ya hemos dicho que el que realiza ese milagro es Él. Sobre los que ya se dio, usted y yo, ¿cuánto creen que ustedes ya se dio ese milagro? Sobre los que ya se dio ese milagro, no deben estar tan preocupados de cuándo y cómo se dio. No debe ser ese el asunto, porque ya se dio.
y lo conveniente es seguir en ese proceso de la restauración del raciocinio, porque allá solo despertamos, solo empezó el proceso, pero ese proceso va a seguir más adelante. Para lo cual, en ese proceso, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es indispensable en ese asunto de despertar el raciocinio o de que haya una restauración del raciocinio. La palabra de Dios también es fundamental. Romanos capítulo 2, 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio. Dice que aquí la renovación es parte de un esfuerzo o de un trabajo que hace el propio creyente. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí podemos ver el esfuerzo del creyente en ese proceso de restaurar el entendimiento, y yo creo, yo lo siento en mí, yo no puedo negar que ha habido, mi entendimiento de las cosas espirituales ha ido como la luz, como el día que empieza los rayos del sol a ser muy mínimos y se van ampliando, y así ha sido particularmente en mi vida el conocer algunas cosas de la palabra y del Espíritu. Según este versículo, este asunto de restaurar la parte intelectual que atrofió el pecado también es responsabilidad del propio creyente, porque dice: no conforméis a este siglo. Es triste como algunos creyentes se conforman a no saber nada. Yo recuerdo que un hermano que vino aquí a la congregación queriendo ser miembro, después de un mes de estar asistiendo a los cultos, muy respetuoso, se acercó a mí y me dijo: pastor, me voy a retirar de la congregación. Y yo quise saber por qué se iba a retirar. Y él me dijo: hermano, es que en esta congregación le exigen a uno a aprender, y yo no quiero aprender, yo vengo cansado de mi mente, yo no vengo a aprender aquí. Por eso dice que debe de haber en la propia persona no conformarse a este mundo, sino haber un deseo, una intención de renovar el entendimiento para que podamos conocer cuál sea la voluntad de Dios perfecta para nosotros. Después de considerar los anteriores aspectos, ya podemos entrar al tema. ¿Recuerdan cuál es el tema? El culto es una reunión racional, y por eso les dije al inicio que me permitieran ir rodeando un poco, y ese rodeo lo he estado de terminar para que hoy podamos entrar propiamente al tema. El culto es una reunión racional. Este es un asunto muy interesante, especialmente porque eso, que el ser humano fuese racional, fue una determinación de Dios. Dios así quiso que el ser humano fuera racional, y por eso lo crea racional. Ese es el deseo de Dios. Y en el caso del culto, que es un vocablo y una actividad más del Nuevo Testamento y más del Espíritu, el Espíritu quiere que el culto sea una reunión racional. El Espíritu quiere que el culto sea una reunión racional. Es decir, que los que asisten al culto usen su mente, racionalicen lo que hacen en el culto, mediten en lo que hacen en el culto. La vida evangélica debe de ser una vida racional. Ningún evangélico no debe saber para dónde va y de dónde viene. Es para pensar. La vida evangélica es para pensar, porque el milagro de despertar la mente ya sucedió. Pero especialmente en lo que pasa en el culto, porque el culto, lo repito, es una reunión racional. Hablando sobre la Biblia, voy a pedirles que les presten mucha atención en este aspecto. Hablando sobre la Biblia, la teología tiene un principio muy importante que dice: la Biblia es la regla infalible de fe y conducta, superior a la conciencia, pero no contraria a la razón. Vamos a repetirlo, el aspecto este es muy interesante. La teología, hablando de la Biblia, dice, comparte este principio, establece este principio. La Biblia es la regla infalible de fe y conducta. La Biblia es la regla infalible de fe, infalible, no falla, no falla, de fe y de conducta. Regula la fe y la conducta, establece la fe y la conducta, y agrega, superior a la conciencia. La Biblia debe estar sobre la conciencia, pero no es contraria
a la razón. La Biblia está en relación a la razón del ser humano y todo el mensaje de la Biblia es para que el ser humano la razone. Amén. La Biblia es superior a la conciencia, pero no es contraria a la razón. La Biblia permite y demanda que se escudriñe. Me encanta ese versículo de Pablo cuando dice, escudriñemos las Escrituras, ¿sí? Y esa es una necesidad para el pueblo de Dios. Fundamentalmente, el culto debe o debería, en el caso que no sea así, de tener 3 actividades, las cuales son. Los cultos hoy tienen tanta actividad, pero fundamentalmente deben de ser 3 actividades las que conforman el culto. ¿Cuáles son? La predicación, la oración y los cantos. Y en esas 3 actividades se demanda racionalidad. Permítanme repetirle esto. El culto debe ser tener fundamentalmente 3 actividades. ¿Cuáles son? La predicación, la oración y los cantos. Y en esas 3 actividades se demanda racionalidad, es decir, que se piense lo que se va a hacer. La predicación o exposición de la Biblia demanda racionalidad. La predicación es la parte fundamental del culto. Ojalá aquí en Centro Cristiano ustedes saben que así lo es, pero como ya sé que estas predicaciones las escuchan muchos hermanos, estoy diciendo que la predicación es la parte fundamental del culto. Y especialmente en esta se demanda racionalidad, se demanda que haya pensamiento, que haya entendimiento. ¿Recuerdan cómo se define racional? ¿Recuerdan cómo se define racional? Lo vimos al principio. Racional se define como la capacidad que permite pensar, entender, evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios que tienen que ver con lo correcto, verdadero y justo. Y estamos diciendo que en el culto, en la predicación, debe de ser racional. El expositor, el predicador, especialmente el pastor, porque es responsable más directo de la edificación de su congregación, debe de usar su mente desde el momento mismo que piensa en la predicación y debe de seguir de la misma manera en el proceso de la preparación de sus notas, de su bosquejo, hasta llegar al momento de la entrega de esa predicación. Debe de usar, estoy diciendo, el predicador, especialmente el pastor, su mente. No se imaginan por lo que yo paso el minuto siguiente después de haber terminado de predicar, empiezo a pensar, empiezo a pedir guianza al Espíritu sobre cuál será la siguiente predicación. Y le digo así, por favor, Señor, ilumíneme, guíeme sobre qué quiere que le diga a la iglesia en la siguiente predicación. Algunos hombres de Dios, conscientes de la responsabilidad de la predicación, han dicho que si Satanás mismo, un momento antes, mientras el predicador sube por la grada de la plataforma, le preguntara al predicador si está seguro de lo que va a predicar, le contestaría que sí, que está seguro, que lo sabe el Espíritu Santo y que si él quiere oír la predicación, que se quede en el culto. Y quizás algunas veces el demonio ha hecho caso y se ha quedado. De la misma manera, los asistentes a un culto, ya acabo de hablar sobre el predicador, sobre el expositor, pero hoy estoy hablando de las personas que asisten al culto, deben de estar convencidos que su mente estará concentrada en la predicación. Y estoy hablando de la predicación, porque tratará de comprender todo lo que el predicador está diciendo. Tiene la necesidad de buscar explicación de aquello que no entendió. Es posible que el pastor dijo alguna cosa que no entendió al terminar el culto. Busque explicación. Dígale, pastor, no entendí tal cosa, porque el oyente debe estar interesado en entender cada aspecto que se compartió en la predicación. El culto, y especialmente la predicación, es una actividad racional. Y usted le pido que si así lo entiende, que diga amén. Por favor. El culto, la oración en el culto demanda ser racional. La oración en el culto, estoy hablando de las actividades en el culto que demandan ser racionales. Y hoy estoy diciendo que la oración en el culto demanda ser racional.
La segunda actividad que debe de ocupar parte del culto es la oración. Y aquí lástima que no es cierto que la oración está ocupando parte sustancial del tiempo del culto. Casi no hay tiempo para orar, pero eso no debe de ser así. Esta debe de ocupar parte importante del culto. Y esta debe de ser racional, es decir, hacerla de acuerdo al conocimiento adquirido, de acuerdo a lo que sabemos de la palabra de Dios. A la hora de orar debemos de saber cómo vamos a orar. Yo sufro mucho cuando escucho orar a algunos hermanos que dicen un palabrerío y yo en broma aquí a los hermanos les digo que me da miedo que algunos estén diciendo en un momento María Santísima, San José Arcángel, porque los hermanos tienen tanta manera irresponsable de usar la oración porque no están usando su pensamiento. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 dice: que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Repitamos el versículo, mire cómo dice la palabra, 1 Corintios 14, 15. Que pues, Pablo es especialista en las preguntas, oraré con el Espíritu, y quizás la respuesta ahí también debería ser sí, pero oraré también con el entendimiento. Una de las deficiencias que tiene la actividad espiritual llamada oración es que en muchos casos no es acompañado o sustentada con los elementos que están en este versículo. Si la oración no es acompañada con los elementos que están en este versículo, ¿cuáles son esos elementos? Espíritu y entendimiento. A la hora de orar hay que hacerlo en el Espíritu y hacerlo con entendimiento. Y cuando estos dos elementos no están presentes, esa actividad no es oración. Porque orar es hablar con Dios, y para hablar con Dios se necesita hacerlo en espíritu y hacerlo con entendimiento. Y repito, esta es una de las deficiencias del pueblo de Dios, especialmente a la hora de orar. Y me va a escuchar alguna explicación. Es sorprendente cómo este asunto del raciocinio, es decir, del entendimiento, está en relación a la oración, lo cual quiere decir que al orar se debe de hacer con entendimiento, se debe de hacer con entendimiento. El aspecto más elemental al orar, usando el raciocinio o usando el entendimiento, es saber con quién hablo cuando oro. Ese es el aspecto fundamental. Tú vas a orar y lo que primero, cuando yo oro, ¿con quién hablo? Ese es el primer conocimiento y así responde mi cerebro. Un día de estos hablé con uno de hermano de la iglesia, con una de mis hijas para ser específico, y le escuché una reflexión muy importante, pero no sabía muy bien cómo tratar a quién estaba hablando, si decirle vos o decirle usted o decirle, y le digo yo, hay que saber con quién estamos hablando a la hora de orar, hay que hacerlo con conocimiento. Seguido, cuando al orar, yo he razonado quién y cómo es Dios a la luz de la Biblia. Escúcheme bien esto. Cuando al orar, yo he razonado quién y cómo es Dios a la luz de la Biblia, ya no puedo ordenarle, ya no puedo decirle, si eres Dios, yo soy un pequeño, como decía uno de mis maestros, yo soy un pequeño gusano, y ¿cómo le voy a ordenar? Entonces ya no se puede decretar, esa es una de las palabras, le decreto y le mando, y es más bien si yo estaba pensando en estos días pensando sobre esto. No es correcto decirle a los hermanos, Dios le bendiga, porque pareciera que estoy obligándolo a él a que lo bendiga a usted. Si yo tengo bendición, soy yo la que debo de bendecir. Yo le bendigo. Pero por falta de entendimiento, nosotros no sabemos ni con quién. Cuando estamos orando, estamos hablando con Dios. Y repito, si sabemos quién es Dios, cómo es Dios, ya no podemos decretar, ya no le podemos decir, ni decirle que usted hágame esto y le digo que le haga aquel. Yo siempre que he analizado la oración de intercesión, veo cómo tenemos algunos de nosotros tanto valor que decimos, pensamos, que nos presentamos delante de Dios y yo vengo a decirle que sane a hermana Carlita y le vengo a dar ¿de dónde sale eso? Solo por no tener entendimiento de que el que sabe las cosas es Él, y Él
sabe cómo lo va a hacer. Reconozco que estoy diciendo cosas que algunos no están de acuerdo conmigo, porque vivimos de un evangelio más de sentimientos y de cosas así, y por eso no vamos a la palabra de Dios. Entonces, repito, ya no se le puede decir lo que tenga, de lo que yo tengo necesidad tan siquiera, porque ya sabe él sabe lo que yo tengo necesidad, sino que entendiendo con quién hablo a la hora de oración, me inclino, me humillo, esperando su voluntad. Todo lo demás Él lo sabe, y yo todo lo que tengo que ser es reverente delante de Él, me humillo delante de Él, me comprometo a ser fiel, a esforzarme en mi vida cristiana y a esperar en su voluntad. Fíjense cómo es importante esto del entendimiento, que no es correcto. Los pentecostales me van a tirar piedras, pero yo quiero decir lo que la Biblia dice. Oiga bien lo que voy a decir. Fíjense cómo es importante esto del entendimiento, que no es correcto que se hable en lenguas en el culto, voy a terminar la oración, si no hay intérprete. No es correcto orar en lenguas en el culto, orar en lenguas en la casa, solito, sí, correcto, pero en el culto no es correcto orar en lenguas si no hay un intérprete, porque el culto es una reunión racional. Y es que ¿a dónde llega esto de entender lo que pasa en el culto? Que en el culto no es correcto que un hermano hable en lenguas allá y otro habla en lenguas al otro lado y todo el mundo hablando en lenguas. No es correcto si no hay intérprete. Ahora, si hay intérprete, bendito ese mensaje en lenguas, porque vamos a saber qué es lo que el Espíritu Santo nos ha querido decir. Mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, porque dice como que si iba a ellos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré en revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, si no les hablo así y yo voy hablando en lenguas, dicen, ¿qué les aprovechará? Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000. ¿Cuál fue la comparación? Matemáticamente, ¿cuál es la diferencia? Allá, ¿cuántas dijo? Recuerdo, regresemos, veamos cuántas dijo allá. Dice, hablar 5 palabras. Con entendimiento, él prefería hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida, si no hay intérprete. Si habla alguno, versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, uno primero, otro después, y uno intérprete. Habló uno, un intérprete. Habló otro, el mismo o otro intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y hable para Dios. Aquí no se está contradiciendo que no hayan lenguas en el culto, solo está diciendo que si la persona está hablando en lengua, que las hable para él, suavecito, porque es para él que Dios quiere bendecirlo, el Espíritu quiere bendecirlo. Todo porque el culto y la oración es racional. Los cantos en el culto, esta es la tercera actividad de las que hablé, que debe de haber en el culto. Los cantos en el culto demandan ser una actividad racional. Los cantos deben de ser racionales. Como debemos de saber, la música evangélica está pasando por uno de sus peores momentos de su historia, cuando menos esta es mi apreciación. Con una marcada deficiencia no solo en su letra, hay una marcada deficiencia en su letra, sino también en su música, aspectos que están llevando a la música, a que tenga el mismo resultado de la música pagana. ¿Cuál es el resultado de la música pagana? Cuando se pone música pagana, ¿cuál es la idea? Que la gente baile. Y entonces hoy en el culto esa es la idea, que bailemos, echemos la bailadita, cuando estos no son los objetivos del culto. Les voy a decir cosas muy interesantes a continuación. La tercera actividad del culto son los cantos. Voy a repetir esta parte por su importancia. La tercera actividad de un culto son los cantos. Y le estoy dando esta clasificación. ¿Cómo lo clasifiqué en las tres? En el
tercer lugar. Y le estoy dando esta clasificación en orden de tiempo y de prioridad. Es decir, que no es la más importante y que el tiempo no debe de ser tanto de cantos, y por eso la coloco en tercera actividad. En ese sentido, la primera actividad es la palabra de Dios con mayor tiempo, mayor importancia. Le debe de seguir la oración con tiempo también, y ahí es donde estamos mal, casi no hay tiempo en el culto para orar, y luego vienen los cantos. Los cantos están tomando el primer lugar, y casi el tiempo del culto es de cantos. Así que en orden. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el canto? Primera Corintios, ya leímos capítulo 14, versículo 15, yo lo separé. ¿Qué pues? Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Los cantos no deben de ser lo primero, ni lo que tome más tiempo, pero sí tiene su lugar y deben de practicarse respetando sus regulaciones. Pero tiene su lugar, los cantos tienen su lugar. Y estoy corrigiendo en esta predicación un aspecto, porque yo he estado diciendo que los cantos tienen que ver con el alma. Inclusive alguien ha dicho que el cantar es el lenguaje, los cantos son el lenguaje del alma, y es un error, por eso andamos mal. Voy a tratar de explicarlo. ¿Y cuáles son algunas de esas regulaciones para los cantos? ¿Cuáles son? La primera regulación es que se debe de cantar en el espíritu y no en la carne. La primera regulación es que se debe de cantar en el espíritu. Así dice, que pues cantaré en el espíritu, sí, así debe de hacerse, y no en la carne. Aspecto este último que controla casi totalmente los cantos. Es decir, la mayoría de cantos, desde los ministros de alabanza hasta la gente misma, mientras se canta, lo que se está alegrando no es el espíritu, es la carne, y esa no es la regulación de la palabra de Dios. Se debe de cantar en el espíritu, esa es la principal regulación. Los cantos no deben de estar regulados por el alma, sino por el espíritu, aspecto que le está robando el objetivo de los cantos en el culto. Los cantos son para la edificación. La segunda regulación de los cantos, y que está en el mismo versículo, es que se debe de cantar con el entendimiento. Se debe de cantar con entendimiento. Usando el raciocinio, debemos de comprender que el objetivo de la música no es alegrar, sino edificar. Y es por eso que digo que las canciones evangélicas, así lo veo yo, las canciones evangélicas deben de ser mensajes, deben de ser predicaciones cantadas, predicaciones chiquitas cantadas, pero esos aspectos han desaparecido o están desapareciendo de la música evangélica. Que el culto es una reunión racional, demanda sumisión al Espíritu Santo, y esta es la última parte de la predicación. Que el culto es una reunión racional, demanda sumisión al Espíritu Santo. No se puede negar, esa es la verdad, y esa es la necesidad, que el culto es una reunión que debe de ser racional. Es decir, que en el culto debe de haber conocimiento, debe de haber comprensión, debe de haber sabiduría. En el culto debe de haber conocimiento. Pero la sabiduría, el conocimiento que debe de haber en el culto, debe de venir de una mente renovada. Esa fue la palabra ya cuando hablamos del atrofiamiento. Debe de haber una renovación, y de una mente bajo guianza y control del Espíritu Santo y regulada por la palabra de Dios. Le voy a repetir eso. Esa mente renovada debe de venir como obra del Espíritu Santo y regulada por la palabra de Dios. Porque de paso, la racionalidad que se recibe y se da en el culto proviene de Dios. No puede provenir de otra fuente, sino del Espíritu Santo. 1 Corintios 1, 26 al 29, así tengo yo la cita, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne. Según la carne, los hermanos no debemos decir: yo tengo conocimiento en la carne y en las ciencias. No, ni somos muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Por qué? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios
y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por esa mente renovada por el Espíritu Santo, y regulada por la palabra de Dios, el culto es una reunión racional. Permítame repetir esta parte con la que estoy finalizando la predicación. Por esa mente renovada por el Espíritu Santo y regulada por la palabra de Dios, el culto es una reunión racional, y yo espero que así sea. Que el Espíritu Santo les bendiga.